Buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la capacitación virtual Orientaciones para los ingresos por ejecución de garantías, aplicación de penalidades y otros. Le saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial, y tendré a mi cargo la moderación del presente evento. En esta oportunidad, nuestros especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público y de la Dirección General de Tesoro Público nos brindarán las orientaciones necesarias sobre las acciones que se deben realizar para los casos de ingresos dinerarios provenientes de ejecución de garantía, aplicación de penalidades o ingresos similares, en el marco de la directiva vigente para la ejecución presupuestaria. En ese sentido, esta reunión es importante para que los equipos técnicos de las áreas de presupuesto y tesorería, así como demás sistemas administrativos de los gobiernos locales y gobiernos regionales, conozcan los procedimientos que se han establecido para estos fines. A continuación, doy la bienvenida a la doctora Nelly Guamaní, directora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público del MEP, para que brinde las palabras de bienvenida. Buenas tardes, doctora Nelly. Adelante. Muchas gracias, Marieli. Buenas tardes a todas y todos los representantes de los gobiernos regionales y gobiernos locales que nos acompañan hoy en esta importante capacitación. Bueno, es muy grato para mí darles la bienvenida a esta reunión virtual que estará a cargo de especialistas de la Dirección General de Presupuesto Público y de la Dirección General de Tesoro Público. Esta capacitación tiene por objetivo brindar las orientaciones necesarias para realizar los ingresos por ejecución de garantías, aplicación de penalidades y otros ingresos, desde el punto de vista de presupuesto y tesorería de manera integral. Con ello, se busca que más funcionarios conozcan las acciones y los procedimientos a seguir de una manera oportuna para realizar los ingresos por ejecución de garantías, aplicación de penalidades y otros en el marco del artículo 20 de la directiva vigente para la ejecución presupuestaria. Espero que esta capacitación sea de mucho provecho para cada uno de ustedes, ya que les permitirá realizar las acciones necesarias para el uso de este tipo de ingresos. Desde la Dirección General de Presupuesto Público estaremos muy satisfechos con si la mayoría de gobiernos locales y regionales ejecutan los recursos en beneficio de su comunidad, entendiendo que la ejecución en sí misma ayuda a favorecer a la entrega de más servicios para más ciudadanos. Entonces, muchas gracias a todos y continuemos con esta capacitación. Gracias, Mariela. Muchas gracias por sus palabras, doctora Nelly. Ahora doy bienvenida a nuestro expositor Gerson de la Cruz Ordaya, especialista en presupuesto público del Conectamef Junín, para iniciar con la primera presentación. Buenas tardes, Gerson. Adelante. Muy agradecido por la presentación, Marieli. Muy buenas tardes, estimados funcionarios y funcionarias de las diversas entidades públicas que hoy día nos acompañan. En realidad es muy grato para mi persona poder estar al frente de cada uno de ustedes a fin de poder brindar esta breve exposición denominada Orientaciones para los ingresos por ejecución de garantías, aplicación de penalidades y otros. El objetivo que buscamos en esta capacitación es que ustedes, señores funcionarios, tengan conocimiento de las acciones que se deben de realizar en materia presupuestaria para casos de ingresos como los que provienen de ejecución de garantías, aplicación de penalidades o ingresos provenientes de la venta de bases de procesos de selección, liquidación de seguros o indemnizaciones. Todo ello en el marco de lo establecido en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. La presente exposición está organizada del siguiente modo. Como primer punto abordaremos el marco normativo materia de esta exposición. En segundo lugar, veremos el registro y depósito de la ejecución de garantías o cláusulas penales y análogas, aspecto que han de ser profundizados en la siguiente exposición, la misma que estará a cargo por especialista de Tesoro Público. En tercer lugar, abordaremos aquellos aspectos que debemos tener en consideración para la incorporación de estos ingresos percibidos al presupuesto institucional,
En cuarto orden, explicaremos sobre la devolución de los recursos, aspecto que también debe ser explicado en la siguiente exposición por el especialista en Tesoro Público, así como la emisión de lineamientos para la determinación y estado situacional de las controversias. En quinto orden, estaremos tratando sobre la percepción de ingresos por participación en procesos de selección, indemnizaciones o liquidación de seguro, debiendo quedar claro el uso de estos ingresos. En sexto lugar, explicaremos los ingresos por ejecución de garantías de firme cumplimiento para la fuente de financiamiento distintos a recursos ordinarios y también para el caso de la misma fuente de financiamiento recursos ordinarios. Y finalmente, en séptimo orden, estaremos abordando el tratamiento de los recursos que no se incorporan al presupuesto institucional. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos esta exposición presentando el marco normativo sobre el tema de hoy. El tema materia de la presente exposición está basado en el artículo 20 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Recordar que es la Directiva número 007-2020-EF/50.01. La misma que fue aprobada mediante la Resolución Directoral 034-2020-EF/50.01, sobre el cual daremos más detalle en las siguientes diapositivas. Ahora veamos sobre el registro y depósito de ejecución de garantías o cláusulas penales y análogos. Los ingresos provenientes de la ejecución de garantías, cláusulas penales o similares que se afectan a los proveedores o contratistas, los que están indicados en el numeral 20.1 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria, inicialmente deben ser depositados en una cuenta especial que para tal efecto la Dirección de Tesorería ha emitido mediante norma legal. Asimismo, su registro contable es realizado con arreglo al marco legal del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Es preciso señalar que esta acción es realizada con la única finalidad de preservar o custodiar estos recursos hasta que estén debidamente libres de cualquier controversia o en su defecto queden consentidos o ejecutoriados y posteriormente ser dispuesto conforme al marco legal vigente. Ahora hablaremos sobre la incorporación de estos ingresos al presupuesto institucional. Los ingresos obtenidos como consecuencia de la ejecución de garantías, aplicación de penalidades o similares, conforme a lo que está indicado en el numeral 20.2 de la Directiva de la Ejecución Presupuestaria, son incorporados al presupuesto institucional de los pliegos en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados. Para esta ocasión, el responsable de presupuesto para esta acción debe enmarcarse respecto de lo indicado en el marco legal del Sistema Nacional de Presupuesto Público. En ese sentido, para la incorporación de ingresos provenientes por ejecución de garantías, deberá considerarse la específica de ingresos 1.5.2.1.3, ejecución de garantías, en tanto que para la incorporación de penalidades deberán considerar la específica de ingresos 1.5.2.2.1.99, otras sanciones. Para incorporar estos ingresos al presupuesto institucional, es necesario verificar la fuente del financiamiento del cual proviene. En esta diapositiva mostramos cuando el origen de las sumas de dinero
provienen de las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Este último, cuando el servicio de la deuda es atendido con recursos del Ministerio de Economía y Finanzas, como es el caso de los fondos provenientes por la emisión de bonos soberanos, por ejemplo. Tal como se indicó en la diapositiva anterior, estos ingresos se incorporarán en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados. Sin embargo, previamente, deberá constatarse que estos ingresos no se encuentran sujetos a controversia administrativa, arbitral o judicial. En todo caso, deben haber quedado firmes, consentidas o ejecutoriadas. Una vez superada esta parte, entonces las incorporaciones serán única y exclusivamente para financiar la ejecución y o culminación de las mismas metas presupuestarias correspondientes a las acciones por las cuales se originaron dichos ingresos. Asimismo, previo a la incorporación de estos ingresos, la oficina de presupuestos del pliego, o quien haga sus veces, deberá emitir un informe en el cual se determine los montos a incorporar. Para efectuar esta acción, la oficina de presupuesto requerirá necesariamente de la información de otras áreas, como de tesorería, abastecimiento e inversiones. En este último caso, para el caso de las inversiones. En esta diapositiva mostramos las incorporaciones al presupuesto institucional cuando el origen de las sumas de dinero proviene de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Este último cuando el servicio de la deuda es atendido con recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, estamos refiriéndonos a las fuentes de financiamiento, recursos determinados, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias. Precisar en esta parte que debemos considerar a los rubros de las fuentes de financiamiento, los que para el caso de la fuente de financiamiento recursos determinados lo constituyen el Fondo de Compensación Municipal, los impuestos municipales, el canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, y las contribuciones a fondos. Al igual que el caso indicado en la diapositiva anterior, estos ingresos se incorporarán en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados. Sin embargo, previamente deben constatar que estos ingresos no se encuentran sujetos a controversia administrativa, arbitral o judicial. En todo caso, deben haber quedado firmes, consentidas o ejecutoriadas. Una vez que ha sido superada esta parte, entonces estas incorporaciones estarán dirigidas para financiar en primera instancia la ejecución y o culminación de las metas presupuestarias correspondientes a las acciones donde se originaron dichos ingresos, o en su defecto, para la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad que requieran más financiamiento. Ahora es el turno de revisar la devolución de los recursos y emisión de lineamientos para la determinación y estado situacional de controversias. Lo observado en las diapositivas precedentes corresponde cuando estos ingresos provenientes de ejecución de garantías o cláusulas penales y análogas son favorables a la entidad. Sin embargo, ¿qué sucedería cuando el favorecido es el proveedor o contratista? En este caso, estos ingresos provenientes de la ejecución de garantías o cláusulas penales y análogas sujetos a controversia y que hayan quedado firmes, consentidos y ejecutados a favor del proveedor o contratista,
entonces la devolución se efectúa conforme a lo que está indicado en la normativa vigente del Sistema Nacional de Tesorería, tal como está indicado en el numeral 20.3 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Aspecto que también va a ser abordado en la siguiente exposición por el especialista de Tesoro. Para efectos de la determinación y estado situacional de las controversias que fueron indicados en las diapositivas anteriores, las entidades pueden emitir lineamientos que consideren pertinentes, tal como está indicado en el numeral 20.4 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Para tal efecto, sugerimos a la entidad que estos lineamientos sean aprobados mediante norma interna, como por ejemplo una directiva. Ahora, en esta parte de la exposición veremos sobre la percepción de ingresos por participación en procesos de selección, indemnizaciones o liquidación de seguros. En esta diapositiva, como pueden ver ustedes, se ha diagramado los conceptos de ingresos por derecho de participación en procedimientos de selección, liquidación de seguros e indemnizaciones, así como el destino o uso de cada uno de ellos. En primera instancia, veamos. Tal como podemos ver, todos ellos se incorporan al presupuesto institucional a través de la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, debiendo tener en cuenta lo indicado en el Sistema Nacional de Presupuesto Público. En segunda instancia, observamos el destino o uso de cada uno de ellos. Para el caso de los ingresos percibidos por derecho de participación en procedimiento de selección, estos pueden financiar las metas presupuestales relacionadas a las acciones por las cuales se originaron estos ingresos. Pero también pueden financiar la creación de metas presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento. Para el caso de la liquidación de seguros, el uso de estos ingresos es para financiar las metas presupuestales relacionadas a las acciones por las cuales se originaron estos ingresos, pero también pueden financiar la creación de metas presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento. Por otro lado, las indemnizaciones deben estar orientadas a la recuperación o reposición de los bienes siniestrados, así como para el mantenimiento y conservación de los bienes con los que cuenta la entidad pública. Como penúltimo punto de esta exposición, abordaremos los ingresos por ejecución de garantías de fiel cumplimiento en el marco de lo establecido en el numeral 20.6 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. En este caso, los ingresos por ejecución de garantías de fiel cumplimiento de fuentes de financiamiento distintos a recursos ordinarios, como por ejemplo los recursos determinados, incluidos sus rubros, recursos directamente recaudados, donaciones, transferencias, se incorporan al presupuesto institucional en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, bajo el marco normativo del Sistema Nacional de Presupuesto. Así como lo que está indicado también en el literal B del numeral 20.2 del artículo 20 de esta Directiva de Ejecución Presupuestaria. ¿Y qué indica este literal B? Bueno, este literal nos indica que para incorporar estos recursos no deben estar sujetas a controversia alguna de tipo administrativo, arbitral o judicial. En todo caso, estas deben haber quedado firmes, consentidas o ejecutoriadas. Cumplida esta condición, entonces estos recursos
se incorporan al presupuesto institucional para poder financiar la ejecución y o culminación de las mismas metas presupuestarias correspondientes a las acciones por las cuales se originaron estos ingresos, o en su defecto, para la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento. Ahora bien, en el caso de los ingresos por ejecuciones de garantías de fiel cumplimiento provenientes de la fuente de financiamiento recursos ordinarios, estos ingresos constituyen recursos del Tesoro Público. Por lo tanto, su depósito es efectuado bajo la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto, de Tesoro Público. Ahora, como último punto de esta exposición, presentaremos el tratamiento de aquellos recursos provenientes de ejecución de garantías o cláusulas penales o análogos que no se incorporan al presupuesto institucional. Al respecto, los recursos provenientes de la ejecución de garantías o cláusulas penales o análogas a los que están referidos en el numeral 20.1, artículo 20 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, que no se incorpore en el presupuesto institucional, nos indica esta norma que constituyen recursos del Tesoro Público, cuyo depósito se sujeta a la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería. Bien, es así como llegamos al final de esta exposición. Estoy muy agradecido por la atención prestada. Muchas gracias, Gerson, por tu exposición. A continuación, realizaremos nuestro primer bloque de preguntas donde nuestro expositor responderá a las consultas que nuestros participantes nos han hecho llegar. ¿Cómo se incorpora al presupuesto institucional aquellos ingresos provenientes de ejecución de garantías, penalidades o similares? Sobre esta consulta, podemos indicar que conforme a lo que hemos indicado en el numeral 20.2 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, los recursos se incorporan cuando éstas quedan firmes, consentidas o ejecutoriadas en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, conforme a lo establecido en las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Gracias. Sobre los ingresos por ejecución de garantías o aplicación de penalidades, ¿qué tipo de gastos pueden financiar? A ver, sobre esta consulta podemos indicar que para definir el destino o uso de estos ingresos percibidos por ejecución de garantías o aplicación de penalidades, deberán previamente verificarse la fuente de financiamiento que lo originó. Si esta es proveniente de fuente de financiamiento de recursos ordinarios o recursos por operaciones oficiales de crédito, es decir, de aquella deuda que lo va a asumir el MEF, entonces servirán para financiar únicamente la ejecución y o culminación de las mismas metas presupuestarias correspondientes a las acciones por las cuales se originaron estos ingresos. Por el contrario, si el origen del ingreso es fuente de financiamiento distinto a recursos ordinarios o recursos por operaciones oficiales de crédito, es decir, el resto de fuentes de financiamiento, entonces estos podrán ser usados para financiar la culminación de las metas presupuestarias relacionadas a las acciones por las cuales se originaron dichos ingresos, o en su defecto, para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad que requiera mayor financiamiento. Los ingresos obtenidos por la aplicación de penalidades a proveedores del producto de vaso de leche en la fuente de financiamientos recursos ordinarios
¿Pueden ser utilizados para gastos de personal o cualquier otro gasto corriente en la entidad? A ver, respecto a esta consulta, para dar mayor precisión, vamos a referirnos a lo que está indicado en el ítem A, numeral 20.2, del artículo 20 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. En esta nos indica que los ingresos dinerarios obtenidos por la aplicación de penalidades en fuente de financiamiento recursos ordinarios servirán únicamente para financiar la ejecución y o culminación de las mismas metas presupuestarias correspondientes a las acciones por las cuales se originaron dichos ingresos. Es decir, deben ser utilizados para alcanzar las metas del mismo programa del vaso de leche, en este caso. Gracias por la consulta. Gracias, Gerson, por responder a las preguntas de nuestros participantes hoy. Ahora doy la bienvenida a nuestro segundo expositor, Luis Castillo Florián, coordinador del equipo de notas de pago y documentos cancelatorios de la Dirección General de Tesoro Público del MEF. Buenas tardes, Luis. Adelante. Muchas gracias, Mariela. Reciban un fraterno saludo de parte de la Directora General del Tesoro Público. Asimismo, muy agradecido a la Dirección General del Presupuesto Público en la invitación para fortalecer las capacidades y conocimientos de todos los participantes. En esa línea, hemos preparado sobre el tema una diapositiva desde el punto de vista de la tesorería, ¿no? Entonces, el título que le hemos puesto a esta exposición es Depósitos de fondos provenientes de la ejecución de cartas fianzas o cláusulas penales y similares. Vamos a profundizar un poquito, ¿no? Porque acá hay un tema que se tiene que tener presente. Por favor, continuamos con la siguiente diapositiva. Es la resolución directoral 042-2019 EF52.03 que norma y aprueba la directiva 001-2019-5203 sobre el registro de transacciones para adecuada determinación del saldo de balance de las entidades públicas, en particular en su artículo 4, que refiere a tratamiento de transacciones que afectan el saldo de balance, ¿no? Al parecer, de acuerdo al título que se muestra, no encontramos ejecución, carta fianza, ¿no?, penalidades, pero vamos a irlo profundizando. Asimismo, hay que tener presente el término consentido, firme y consentido, ¿correcto? Porque se le va a dar un derecho a la entidad que los fondos públicos puedan incorporarlo a la fuente de recursos directamente recaudados. Pasamos a la segunda lámina, por favor. ¿Qué nos señala el artículo 4.1? Registro de ingresos. Literal A. Por la ejecución de garantías financieras recibidas o cláusulas penales y similares no consentidas, son registrados sola financiera y contablemente para reflejar la entrada de los fondos a las cuentas bancarias de las entidades. Incluye la ejecución de garantías provenientes de los fondos retenidos a las micro o pequeñas empresas, MIPES, que actúan en condición de proveedores del sector público. Si ocurre el acto que motiva la ejecución de dicha garantía, en tanto no haya quedado consentida, no afecta la ejecución del ingreso. ¿A qué nos referimos en este literal A? A las cláusulas penales y similares que no son consentidas. Hasta ahí no hay ingreso que pertenezca a la entidad. Tesoro Público ha aperturado a todas las entidades de los 3 niveles de gobierno cuentas bancarias para que se depositen estos ingresos, en el entendido de que se está resguardando en esa cuenta los ingresos, pero mientras no sean consentidas, no forman parte, o todavía no forman parte, mejor dicho,
del presupuesto de la entidad, o no son incorporados. Y si no son consentidas, con mayor razón. Por favor, a la siguiente lámina. ¿Qué nos dice el punto B, el literal B? Los depósitos de los fondos provenientes de la ejecución de carta de fianza o cláusulas penales y similares no consentidas, los fondos obtenidos deben ser depositados en la cuenta especial ejecución de carta de fianza de garantía, donde se establecen las disposiciones para el depósito de la suma de dinero que las unidades ejecutoras y de los pliegos de gobierno nacional, de los gobiernos regionales y las municipalidades obtengan por la ejecución de garantías o cláusulas penales y análogas a proveedores, contratistas y similares y otros ingresos. En caso que las instancias competentes resuelvan la controversia en contra de la entidad, se registra la devolución de los fondos solo financiera y contablemente, sin afectar el presupuesto institucional. Por eso es que se apertura la cuenta corriente, para que se deposite estos ingresos que la entidad ha obtenido, que mientras no exista el término consentido, no le pertenece todavía. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. El literal C. Muy atento al contenido de este literal. Por la ejecución de garantías o cláusulas penales y similares consentidas a favor de la entidad pública, los fondos obtenidos se registran como ingresos presupuestarios y financieros en el clasificado de ingresos que corresponda. Ya lo manifestó Gerson en la anterior exposición. En la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, sustentado en el acto administrativo, resolución judicial, o de ser el caso, la base legal que resuelve o da por consentida la ejecución de garantía de fiel cumplimiento, ¿no?, en el marco de las contrataciones financieras con cargo a recursos ordinarios, se depositan a favor del Tesoro Público mediante papeleta de depósito T6, utilizando el concepto de depósitos 024, otros depósitos a favor del Tesoro Público. Aquí, cuando está consentida, se deposita al Tesoro Público, a la cuenta principal del Tesoro Público, y desde ese momento ya constituye ingreso de la entidad. Para lo cual, una vez que se ejecuta este depósito, al Tesoro Público le va a dar una asignación financiera por el importe que ha sido acreditado para su uso, de acuerdo a lo que dispone la Dirección Nacional o la Dirección General de Presupuesto Público. Es muy importante tener claro este tema de cuando ella queda consentida. Pero vamos a añadir algo adicional. ¿Qué documento o qué documentos puede sustentar ese consentimiento? Un acto administrativo, una resolución judicial, o de ser el caso, una base legal. Eso a la entidad le va a dar seguridad de que esta aplicación, de penalidades, cartas fianza y otros, no va a ser materia de reclamo. No basta que el proveedor diga, ok, ya, perfecto, aplica, y por lo tanto darme descuento respectivo. Porque esos son, si quiere, términos que no tienen un respaldo legal en todo el sentido de la palabra. Porque el proveedor puede activar adicionalmente una acción judicial o un auto conciliatorio. Entonces, para evitar esa acción, es preferible tener los documentos que señala la normatividad respectiva. Es muy importante siempre repasar las normas, en particular esto que consideran los fondos públicos, particularmente lo que es los recursos directamente recaudados
porque van a constituir ingresos de las entidades. Hasta aquí hemos llegado, si se quiere, de la parte del ámbito de la tesorería referido a este tema que hemos tratado hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu exposición, Luis. Ahora pasamos a nuestro segundo bloque de preguntas, donde nuestro expositor responderá a las consultas planteadas por nuestros participantes. ¿Cuál es el procedimiento a realizar para el depósito a favor de la Dirección General de Tesoro Público? Volvemos a recordar lo que dice la norma. Hay una cuenta corriente que se ha aperturado para tal fin. Si al final se tiene el consentimiento a través de los documentos respectivos, entonces eso se deposita a la cuenta del Tesoro Público, ¿sí? Pero le pertenece a la entidad. Pero si es recursos ordinarios o recursos ROT, constituye ingresos del Tesoro. Y el procedimiento sería ir al registro administrativo y generar un I, ¿no? Y en la etapa del ingreso recaudado, generar el T6 con el concepto 024. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el procedimiento de devolución de la penalidad después de una solución vía arbitraje? Bien, muchas gracias por la pregunta. A ver, una solución vía arbitraje tiene dos resultados, ¿no? Que la sentencia final sea a favor de la institución o de la entidad pública, o que sea a favor del proveedor o contratista. De ser el caso al contratista, porque el contratista no estuvo de acuerdo, ¿no? Y hizo la acción en la instancia correspondiente y se llega a una sentencia, a un dictamen. Si le favorece, entonces tendrían que devolverle, afectar la cuenta corriente que se le aperturó y de ahí devolver al proveedor. En caso que sea consentida, depositarlo, ¿no?, al Tesoro Público a través de su cuenta de recursos directamente recaudados, para lo cual el Tesoro Público, de acuerdo a lo que se dispone en la norma, al día siguiente le va a otorgar una asignación. Ahí hay que tener mucho cuidado en tanto se tenga el resultado final del acto, si se quiere, conciliatorio, ¿no?, cuando entra en una conciliación o cuando ya se activa una acción en la vía judicial. Va a depender mucho del resultado que emita, ¿no?, o se dictamina a través de la instancia correspondiente, ¿no?, porque eso va a constituir un elemento de sustento tanto para la entidad pública o para el proveedor, para hacer las acciones que corresponden. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Sobre los ingresos por ejecución de garantías, aplicación de penalidades, ¿en qué casos son devueltos a Tesoro Público? Devueltos se refiere en qué casos son depositados al Tesoro Público, porque en realidad cuando se hace la ejecución, ¿no?, de un gasto y se genera una penalidad o se aplica la carta fianza, eso va a la cuenta que se le aperturó al Tesoro Público y correspondiendo al dictamen final que se tiene, ya sea a través del acto administrativo, sea a través de una sentencia, ¿no?, en la vía judicial,
en esas líneas se va a hacer el depósito. No es una devolución al Tesoro porque se hizo, a manera de ejemplo, la siguiente operación. Se tuvo que pagar a un proveedor, por ejemplo, la adquisición de 200 computadores, ¿no? Y de acuerdo al contrato que se suscribió, ¿no?, en el numeral correspondiente se establecía una fecha para la entrega. Y si esa entrega no fue dada en esa fecha, también en el contrato o convenio figura un artículo donde dice penalidades en caso de incumplimiento. Entonces, si por ejemplo teníamos que pagar, por dar una cifra, 200.000 soles, ¿no?, y si no cumplías en la fecha, había una penalidad, por decir, ¿no?, de 20.000 soles. Entonces, cuando se hace la distribución del pago, una parte va a ir al proveedor y la ejecución de la penalidad va a ir a favor de la entidad. ¿Correcto? Entonces, eso, si no hay ningún reclamo de parte del proveedor o el contratista, y más aún se tiene ya el consentimiento de acuerdo a la documentación correspondiente, entonces eso se deposita, no son devueltos, se depositan. Se depositan al Tesoro Público y va a constituir ingresos de la entidad. O sea, hay que tener, si se quiere, siempre presente, insisto, la parte resolutiva. Si constituye ingresos a través de una sentencia consentida, ahí es el tema que la entidad va a disponer de esos fondos. Con esta pregunta he concluido, si quiere, la participación. Muchas gracias nuevamente a todos por su atención y estaremos nuevamente en otra oportunidad en el tema de capacitación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis, por tu participación en esta ronda de preguntas. Ahora agradecemos a Gerson de la Cruz Ordaya, especialista en presupuesto público del Conectamed Junín, y a Luis Castillo Florián, coordinador del equipo de notas de pago y documentos cancelatorios de la Dirección General de Tesoro Público, del MED. Estimados participantes, de esta manera damos por culminada esta capacitación virtual. Les recordamos que para sus consultas adicionales pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Asimismo, también en los Conectamed pueden ubicar a los especialistas de Tesoro Público. El directorio con los contactos en mención nos pueden encontrar en los enlaces que hemos colocado en el chat del evento. Asimismo, los invitamos a participar en nuestra siguiente capacitación sobre la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, la cual se desarrollará en 2 fechas, el 20 y el 29 de diciembre a las 3 de la tarde. Finalmente, les recordamos que podrán ver el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto.